oportunidad vamos a introducirnos en la segunda sofística. Vamos a primero definir qué es segunda sofística, vamos a dar cuenta de sus rasgos característicos y de los autores más representativos del fenómeno. Y también vamos a hacer una breve, somera historización del concepto, básicamente porque eso nos va a servir para introducirnos también en las discusiones de la crítica en torno a la segunda sofística, porque no hay una opinión unívoca respecto de qué es la segunda sofística. Y en última instancia todo esto nos va a servir para después, a la hora de abordar los textos literarios con los que trabajemos a lo largo del curso, bueno, poder enmarcarlos justamente en este fenómeno de la segunda sofística y también pensarlo en relación con las discusiones que la crítica propone, como para, bueno, tener mejores herramientas para el estudio. Bien, comenzamos entonces con una definición de segunda sofística, teniendo en cuenta, como ya adelantábamos, que no se trata de un concepto unívoco, sino que ha sido objeto de debate a lo largo de los años por parte de las distintas corrientes de la crítica. A ver, en primer lugar, partimos de una definición entonces general de segunda sofística, que podemos problematizar más adelante, que es la de definir entonces a la segunda sofística como un movimiento literario, que también lo podemos pensar como un movimiento intelectual y cultural, que se da entre el siglo I después de Cristo y siglo III después de Cristo, es decir, época imperial. En general se habla más bien de mitad del siglo I después de Cristo hacia el siglo III después de Cristo. Y si no queremos hablar de fechas tan puntuales, podemos decir que la segunda sofística se desarrolla entre el Principado y la crisis del siglo III después de Cristo. Hago esta salvedad enfatizando en lo de la crisis del siglo III porque hay algo que suele como, estar bastante acordado, que es que la segunda sofística excluye a la literatura cristiana. Entonces, justamente tomar el siglo III como bisagra está en función de excluir a los textos cristianos de la segunda sofística. De todas formas, hay también algunos autores que postulan la continuación de la segunda sofística para época posterior. Algunos hablan de una segunda sofística también hasta el siglo IV, mientras que otros en realidad van a hablar de que existe además una tercera sofística, de modo que, sin meternos en esta problemática ahora, les ofrezco aunque sea esta periodización que es más o menos, hay acuerdo en general en la crítica de tener el límite como el siglo III, como para cerrar ahí y que, como les digo, ¿no? En general hay bastante acuerdo respecto de esto. Decimos entonces, es un movimiento en principio literario, pero también podemos verlo de un modo más amplio como un movimiento intelectual, cultural, que tiene como rasgo característico el renovado interés por la cultura griega de época clásica, básicamente Atenas del siglo V va a ser el modelo a seguir. Y especialmente dentro de este renovado interés por la literatura griega clásica va a haber un especial interés en la retórica y la oratoria, que se especifica para la segunda sofística en un interés especial por lo performativo, por las llamadas declamaciones. Entonces esto es como una primera definición que podemos por lo menos tener sobre la segunda sofística. Bien, y dijimos que íbamos a hacer también una historización somera del término y de su uso, porque esto va a resultar muy iluminador para después, bueno, ir dimensionando los alcances de la definición de segunda sofística, y también porque eso nos va a permitir entender mejor cuáles son las diferentes posturas de la crítica respecto a cómo entender la segunda sofística, cómo entender a los autores de la segunda sofística y cómo entender el periodo en general. Entonces, por eso es que hacemos este breve recorrido histórico por el término.
Entonces, en concreto, el que primero utiliza el término segunda sofística es el autor griego Filóstrato. Filóstrato vive entre aproximadamente el 160-170, no se sabe muy bien la fecha de nacimiento, y muere en el 249 después de Cristo. Y es autor, entre otras obras, de La vida de Apolonio de Tiana y de la llamada Vida de los Sofistas. Y esa obra nos va a interesar particularmente porque es allí donde Filóstrato habla por primera vez de segunda sofística. A grandes rasgos, a ver, esta Vidas de los Sofistas, esta obra de Filóstrato, es efectivamente una obra de estilo pseudobiográfico, en donde lo que hace Filóstrato es ofrecernos una semblanza de las vidas de una serie de, lo que podemos llamar estos sofistas, oradores, filósofos en algunos casos, del mundo griego. Y justamente para presentar a estos personajes que son los protagonistas de su obra, va a recurrir a una distinción entre una sofística antigua, que sería la primera sofística, y una segunda sofística. ¿A qué se refiere Filóstrato con una sofística antigua? En primer lugar, él lo que dice esta sofística antigua es que es una sofística que es retórica y que es una retórica aplicada a temas filosóficos. De hecho, de lo que dice Filóstrato es que tanto la filosofía como la sofística tratan los mismos temas, y que en todo caso la diferencia es que la sofística tiene esta impronta más retórica. Y da como ejemplo de esta sofística antigua a los sofistas como Gorgias, como Protágoras, como Hipias, como Pródico, Antifonte, Trasímaco, Critias. Es decir, bueno, esto es el grupo, entre otros, de los denominados entonces los primeros sofistas, o sea, los sofistas antiguos. Y esta sofística antigua se va a oponer a lo que él denomina entonces segunda sofística. Deja bastante en claro que esta no es una sofística nueva, y de hecho lo va a expresar en esos términos, no es una nueva sofística porque es antigua igualmente. Y para esta segunda sofística pone como ejemplo de quién es su primer representante, que es Esquines. O sea, Esquines es el orador del siglo IV a.C. Y de nuevo, va a dar otra serie de oradores que son los representantes de esta sofística, o sea, contemporáneos de Esquines, como por ejemplo Eudoxo, León de Bizancio, o sea, autores, oradores del siglo IV antes de Cristo. ¿Y cómo caracteriza a esta segunda sofística? Él lo que va a decir de esta segunda sofística es que es una sofística que expone discursos en los que lo que hace el orador es personificar distintos tipos. Entonces da el ejemplo de, por ejemplo, ¿no? El pobre y el rico, o el noble y el tirano. Es decir, es algo así como, la encarnación de personajes concretos, ¿sí? ¿Cuál es entonces acá una primera cuestión? Bueno, esta definición que da Filóstrato para la segunda sofística, que es un tanto peculiar, no sé si no les llama la atención, es un tanto peculiar la forma en la que describe a esta segunda sofística. Pero, a ver, esto no termina acá, porque Filóstrato presenta entonces a esta segunda sofística como iniciada con Esquines, orador del siglo IV, pero después él en su obra, va a dar las biografías o las semblanzas de otros oradores, otros sofistas, que son posteriores. Entonces, les doy algunos ejemplos. O sea, él va a hablar, por ejemplo, de Dion de Prusa, o sea, Dion Crisóstomo también se lo conoce de ese modo. Va a hablar de Favorino, el filósofo, o de Aristócles de Pérgamo. Va a hablar también de Hermógenes de Tarso. Va a hablar de Pollux de Naucratis, Pollux, que es famoso por su léxico. Va a hablar de Liano, el de la Guardia Historia. Va a hablar de Herodes Ático. Es decir, son autores que los fechamos aproximadamente, los dije así como muy todos en conjunto, pero aproximadamente estos son autores entre el siglo I después de Cristo y siglo II después de Cristo. Vamos a ver ahora entonces cuáles son los problemas de esta definición que da Filóstrato de segunda sofística. Hay que ver de todas formas si efectivamente esto es una definición, porque es un tanto problemática, ahora lo vamos a ver.
Pero ¿por qué es importante volver a Filóstrato? No solo porque es el primero que usa el término segunda sofística, sino porque a partir de este uso que hace Filóstrato, es que la crítica moderna, a partir del siglo XIX, va a entonces tomar este concepto como categoría de análisis. Y esto es, bueno, llega hasta nuestros días y por eso hablamos de segunda sofística, porque lo usó Filóstrato y después, bueno, fue una apropiación de la crítica moderna. Bien, el primer problema de la definición de Filóstrato es que es una definición imparcial. Recién habíamos visto que la forma de definir a la antigua sofística es hablar de este abordaje retórico de temas filosóficos. Y por otro lado, para la segunda sofística, comenta esta idea de el orador que lo que hace es plantearnos estos tipos literarios, ¿no? Entonces es una definición un tanto dispar, como que no termina de ser equilibrada la definición entre una sofística y otra, ¿no? Parece ahí entonces hay una descripción parcial del fenómeno. En todo caso, después, bueno, yo los insto a leer la obra de Filóstrato, que eso es algo que cuando uno entonces la indaga, bueno, puede entonces sí rastrear tal vez algunas otras características, pero en principio esta definición que da es un tanto, por lo menos podríamos llamarla eso, yo mencionaba esto, o sea, un tanto parcial, insatisfactoria, no termina de ser una definición que contemple un fenómeno literario en principio, ¿no? Después otro problema que tiene la definición de Filóstrato es que deja de lado a personajes que son hoy día considerados los máximos exponentes de la segunda sofística. Por ejemplo, Luciano de Samosata. Entonces ahí también hay un problema porque hoy día la crítica, cuando tenemos que pensar en quiénes son los escritores representativos de la segunda sofística, entre los más importantes figura siempre Luciano de Samosata, y Filóstrato, por ejemplo, no lo menciona, así como no menciona a otros tantos. Y por otro lado, algo que también ya fui sugiriendo, que es el hecho de que hay una especie de brecha temporal entre esa iniciación de la segunda sofística con Esquines y los otros sofistas que aparecen en la obra de Filóstrato. Pensemos que decíamos, Filóstrato va a hablar de estos oradores del siglo IV, con Esquines a la cabeza, y después va a pasar a hablar de autores del siglo I después de Cristo. Quiere decir que ahí queda, como decíamos, ¿no? Un bache, una brecha temporal, en donde entonces no sabemos qué pasa ahí, o sea, ¿qué quiere decir esto desde el punto de vista entonces de la propuesta de Filóstrato y cómo lo tenemos que entender nosotros? Entonces, bueno, estos son algunos de los problemas de la definición o de la forma de abordar esta deutere sophistiqué, que es así el término en griego que aparece entonces en Filóstrato para referir entonces a estos sofistas que él dice, ¿no?, como continuadores de la primera sofística, esta sofística antigua, a partir de Esquines en el siglo IV antes de Cristo. Lo que en todo caso sí podemos como pensar o sacar como conclusión es que Filóstrato en principio lo que está haciendo es sentar las bases de una especie de conjunto de autores a los que él engloba en este término segunda sofística, que son en principio los que él se va a querer dedicar, que son los autores de su propia época, ¿sí? O sea, él más o menos cuando uno va viendo cuáles son los nombres que aparecen mencionados en su obra, y bueno, tenemos que pensar que son autores que van desde la época de Nerón hasta su propia época, hasta su propio contexto, y en todo caso, de nuevo, como segunda conclusión, pensar en que la importancia para nosotros hoy día sobre esto es que a partir de que Filóstrato nos lo presenta de este modo, es que hoy día podemos hablar de segunda sofística y de analizar al período y al movimiento como con un nombre propio y buscarle también características definitorias que agrupan entonces, como decíamos, a los autores de todo este período. Y a quien le debemos el concepto moderno de segunda sofística y la introducción de este concepto, como decíamos, como categoría de análisis de la crítica moderna, es a Erwin Rode. Rode tiene un trabajo del año 1886 que se llama Die asianische Rhetorik und die zweite Sophistik.
en el cual justamente da cuenta de, a partir de Filóstrato y a partir de justamente de esta frase segunda sofística que aparece en Filóstrato, da cuenta de este fenómeno literario de florecimiento de la retórica clásica, haciendo especial énfasis en lo que se denomina el estilo aticista. ¿Qué es el estilo aticista? Resumido brevemente, es aquel estilo que toma como modelo la lengua ática del siglo V, o sea, el ático clásico, y se caracteriza por ser un estilo de escritura sobrio, equilibrado, y se opone a el denominado asianismo. Esto también es algo que ha trabajado un autor contemporáneo a Rode, que es Schmidt, que trabaja sobre todo con el asianismo en la literatura griega de este periodo de época imperial, y es una tensión que se puede arrastrar en los textos y que a grandes rasgos lo que podemos ver en la oposición aticismo-asianismo es que entonces, como decíamos, mientras que se habla de estilo aticista como un estilo equilibrado y sobrio, el estilo asianista, originado en Oriente, se caracteriza por ser mucho más florido, por ser mucho más elaborado, pero elaborado al punto de lo sobrecargado, digamos. Y entonces, bueno, estas son las discusiones propias entonces con las que nos topamos para la época, como decíamos, del siglo XIX. Wilamowitz también tiene su postura respecto de esto, va a ser bastante crítico de entrar en esta definición sobre segunda sofística en estos términos. Pero en principio lo que en todo caso tenemos que tener en cuenta entonces respecto a estas discusiones o la discusión que está ahora Rode para la segunda sofística, es que el marco del que parte Rode es de cómo se lee a la literatura imperial, a la literatura, en este caso nos interesa, ¿no?, la literatura griega imperial para este momento. Y en general, en el siglo XIX y hasta mediados del siglo XX, hay una mirada bastante prejuiciosa de la literatura griega imperial. ¿Por qué? Y bueno, porque si tenemos al modelo clásico, al modelo de Grecia clásica, al modelo de Atenas clásica, esta literatura imperial se ve como decadente, se ve como un intento de emulación de esa literatura que es la literatura que, digamos, en mayor grado, y esta es eso, es una decadencia, es una literatura inferior, incluso a los autores de la segunda sofística o de la época imperial, digamos, pensando previo a la instauración del término por parte de Rode y a los que hablan de literatura griega imperial, van a decir que que tienen una actitud vanidosa, pretenciosa, porque entonces son autores que, bueno, que pretenden emular a estos clásicos de la literatura, y bueno, y siempre en la comparación pierden. Por eso siempre se habla de que esto en realidad es una mirada prejuiciosa que, bueno, cambia recién, podríamos decir, para mitad del siglo pasado, para mitad del siglo XX, porque se tiende a ver al periodo de la literatura imperial, y bueno, ya llamándolo propiamente segunda sofística, como un periodo que hay que estudiar en sí mismo, o sea, sin verlo como una comparación o una emulación de un periodo anterior, ¿sí? Entonces vuelvo, o sea, para el siglo XIX la literatura de este periodo imperial era simplemente eso, un vano reflejo de lo que era la literatura clásica, que es el modelo, y a las obras se las consideraba efectivamente esto, o sea, como puramente una imitación inferior, por supuesto, de ese modelo superior que era Atenas clásica. Entonces decíamos, la crítica más moderna comienza a revalorizar el periodo de la segunda sofística. Los trabajos fundadores sobre segunda sofística, les comento por supuesto los más importantes, son el libro de Bowersock del año 69, los trabajos de Bowie de principios de la década del 70 y de Reardon también del 70.
Yéndonos más cerca del tiempo, los trabajos más actuales, que por supuesto son los que yo les recomiendo, después bueno, vamos a profundizar en ellos porque los vamos a trabajar también en el seminario, pero para ahora ofrecerles también sugerencias bibliográficas por si les interesa. El libro de Anderson, Whitmarsh, Goldhill, Borg, Swain también, Richter y Johnson, como para que tengan ahora una mínima aproximación bibliográfica, como si les interesa empezar a trabajar con este periodo de la segunda sofística, bueno, estos son como los autores con los que perfectamente podemos empezar. Entre los autores más importantes de la segunda sofística podemos mencionar a Luciano de Samosata, Plutarco de Queronea, Dion Crisóstomo, Herodes Ático, Pausanias, también el propio Filóstrato lo incluimos en la segunda sofística, Helio Arístides, solamente bueno, para dar cuenta de los autores más representativos del periodo.